Esperamos que haya usted repasado la clase anterior, pero a pesar de lo que usted haya nuevamente repasado, haremos nosotros nuevamente un esfuerzo por recapitular, por resumir lo que estuvimos viendo la clase pasada, es decir, nuestro propio resumen. Después de la introducción del programa y de todo lo que esto va a implicar, observamos que hay una serie de reglas básicas para el entendimiento de los mapas, es decir, hay cosas que uno debe de leer, de entender inmediatamente en un mapa para poder pasar ya plenamente a la geografía bíblica. La primera de ellas es la rosa de los vientos, normalmente dibujada en un círculo que representa el horizonte en el cual nosotros nos encontramos. Y para poder ubicarnos en el horizonte, vamos a requerir siempre, primero que nada, identificar el norte. Identificar el norte. Una vez que identificamos el norte, es inmediato saber que en la dirección opuesta se encuentra el sur, a la derecha se va a encontrar el este y a la izquierda el oeste. En los mapas no se dice izquierda, derecha, sino que se dice norte, sur, este u oeste. Recuerde que siempre que usted quiera ubicarse rápidamente, si no tiene una brújula a la mano, lo que usted puede hacer es ubicar el lugar por donde salió el sol. Si usted puede ubicar el lugar por el que salió el sol, deberá de tomar su mano derecha y apuntar en esa dirección a donde quiera que haya salido el sol, y entonces al frente tendrá usted el norte, a sus espaldas el sur, y en su mano izquierda tendrá lo que es el oeste. Este círculo entonces de la rosa de los vientos representa el horizonte y será el punto de partida para ubicarnos en los mapas. También tenemos, aparte de los 4 puntos cardinales, tenemos también los 4 puntos laterales, es decir, que en medio de estos, en esta dirección, se encuentra el noreste, en esta dirección se encuentra el sureste, empezando siempre por el norte y por el sur. En esta dirección vamos a encontrar el noroeste y en esta dirección vamos a encontrar el suroeste. De tal manera que cuando leemos un mapa, un punto central, y señalamos que al suroeste de la posición que estamos señalando se encuentra algo, vamos a poder ubicar rápidamente dónde es que se encuentra el suroeste. Además de los 4 rumbos laterales, también existen los 8 rumbos colaterales, es decir, la posición que está aquí, que sería noreste, que sería esta este, noreste, esta sería sur, sureste, y de esa manera vamos a hacer todavía más detallado. Para cuestiones prácticas señalábamos en nuestra materia que no vamos a requerir más de los 4 puntos cardinales y de los 4 rumbos laterales, básicamente. En cuanto a la estrella, ¿verdad? En cuanto a la rosa de los vientos, que también aparece en muchas ocasiones como una estrella y que nuevamente aparece en su imagen. También hicimos un repaso del contenido. El mapa que ahora aparece frente a ustedes nos ayudará a recordar que los mapas tienen un contenido, es decir, qué es lo que está tratando, de qué está hablando el mapa, si está hablando de una pequeña porción, como en este caso que sería la sección de una colonia, o como el siguiente mapa que aparece, está hablando de un área mucho más amplia. ¿Qué es lo que contiene? Una sección pequeña, una sección grande, si se trata de un país, si se trata de un continente, si se trata, ¿verdad?, de una colonia o de una región pequeña o de una ciudad. Después de esto, observamos también cuán importante es el título del mapa. Un mapa siempre deberá de... Un buen mapa. Hay ocasiones en las cuales vamos a topar algunos mapas que no
tengan título, pero normalmente los mapas deben de llevar un título para que nosotros sepamos cuál es el contenido, qué es lo que está tratando, qué representan los colores. Recuerde, un mapa no es una fotografía satelital, un mapa no es una fotografía de la región, un mapa es una representación de un lugar, de una región mayor o menor, según sea el contenido, pero que debe de tener un mapa. Tenemos mapas de división política, tenemos mapas de montañas, de ríos, y cada uno va a tener un nombre específico que más adelante iremos nosotros identificando. Cómo se le llama a los mapas de las montañas, cómo se le llama a los mapas de los lagos y de los ríos, cómo se le llama a los mapas de población, cómo se le llama a los mapas en sus diferentes presentaciones. Pero el título nos provee todos estos elementos. Después observamos lo que son las escalas. Un buen mapa, normalmente un mapa aceptable, traerá lo que le vamos a llamar escalas. Y las escalas, si me presta su atención aquí en el pizarrón, son de dos tipos: gráficas, es decir, donde viene una línea que representa, ¿verdad?, medidas, por ejemplo, 20 y 40 kilómetros, donde en nuestro mapa esta línea medirá, representará 20 kilómetros, de tal manera que usted la semana pasada me envió, ¿verdad?, midió y calculó que el Mar Muerto mide a lo largo 70 kilómetros. Esto es una representación gráfica de las escalas, pero las escalas también pueden ser numéricas. Las escalas numéricas es donde se nos señala 1, por ejemplo, es a 100, donde 1 centímetro en el mapa equivaldría a 100 centímetros en la realidad. Y pues sería un mapa muy detallado, puesto que 100 centímetros son 1 metro. Pero si por otro lado tenemos 1 es a 100,000, entonces estaremos observando que 1 kilómetro en nuestro mapa va a representar, que 1 centímetro en nuestro mapa, correspondería a 1 kilómetro en la realidad. Tenemos dos tipos de escalas, entonces: la gráfica, que simplemente nos señala qué valor tiene la línea, o la numérica, donde se nos dice que en el mapa, el primer número señala la medida en el mapa, y la segunda medida nos va a señalar la medida en la realidad. Estas escalas son muy importantes porque nos van a poder ayudar a manejar en un pequeño mapa enormes distancias, enormes sitios, de tal manera que uno pueda, con una escala, a escala poder tomar la medida y la distancia que hay entre un lugar y otro. Nuevamente aparece frente a ustedes el mapa, donde señalamos que en ocasiones los mapas tienen están en millas, tienen una medida en millas, y que nosotros todo lo que podemos hacer es transformar las millas en kilómetros, puesto que una milla equivale a 1.6 kilómetros. Siempre una milla es más grande que 1 kilómetro y equivale a 1.6 kilómetros. Así es que todo lo que hay que hacer es la conversión. En este mapa que aparece en este momento frente a ustedes, acerca de la topografía de Palestina, la topografía tiene que ver con la altura, las montañas, los valles, en relación al nivel medio del mar. Y aparece ahí el norte, pero también aparece una escala gráfica. Una escala gráfica, no es numérica, sino gráfica, porque esa línea representa 50 kilómetros y a su vez está dividido de 10 en 10 kilómetros. También pasamos a observar que los mapas contienen rasgos físicos. Los rasgos físicos de los mapas, pues tienen que ver con los aspectos, como aquí se señalan, de temperatura, de vegetación, de altura,
o topográfico, que tienen que ver también con los ríos, los mares. Esos son los rasgos físicos. Por otro lado, también tenemos los rasgos políticos, y en los rasgos políticos podría abarcar la población, la lengua que se habla en los diferentes lugares, el nivel de preparación en un mapa, las divisiones políticas, por supuesto. Y observamos en el mapa que ahora aparece frente a ustedes la división política de Israel, antes de la división del reino. Estamos hablando probablemente en tiempos de Salomón, en tiempos de David, ya cuando el reino se había incluso unificado. Y luego observamos el otro mapa, que es Palestina en tiempos del Señor Jesucristo. Los títulos así nos lo señalan. Y mientras que los rasgos físicos siguen siendo los mismos, los rasgos políticos son diferentes, completamente diferentes. Incluso las regiones ya no llevan el mismo nombre. Si nosotros pudiéramos observar un mapa, de nuestro país antes de la independencia, observaríamos que los nombres que ahora aparecen en nuestro mapa, ahora aparece ahí el mapa, por ejemplo, Michoacán no se llamaba Michoacán, tenía otro nombre, y no era exactamente esta división política. El mapa entonces sería totalmente diferente y está relacionado con el tiempo en el cual se está viviendo. Así es que los rasgos políticos van a variar de acuerdo al tiempo y a la circunstancia política. También observamos las coordenadas geográficas. Si imaginamos este círculo como el globo terráqueo, notaremos que se hacía indispensable para poder ubicar un punto en cualquier parte del globo terráqueo, se hacía necesario cuadricular el globo terráqueo, es decir, darle coordenadas para poder ubicar en cualquier punto de la Tierra cualquier lugar. De tal manera que la Tierra se dividió primero en dos lados. Se trazó una línea al centro de la Tierra, teniendo en la parte superior el norte y el sur. Se trazó una línea que separó el hemisferio del norte y el hemisferio sur. A su vez, se dividió en grados, para ser exactos, en 90 grados, se dividió esta sección de la Tierra en líneas paralelas, de tal manera que a estas líneas se les va a llamar paralelos. Hay un paralelo muy importante, nosotros estamos en el hemisferio norte, y hay un paralelo muy importante que divide nuestro estado de Baja California con el estado de Baja California Sur, y es el paralelo 28. El paralelo 28, si mal no recuerdo. Sí, es el paralelo 28. Divide los dos estados en una línea perfectamente paralela al Ecuador. Pero también debemos de recordar que a los 23 grados hay una línea conocida a los 23 grados, por aquí más o menos, como los trópicos. 23 grados y fracción son los trópicos, el trópico de Capricornio, abajo, Capricornio, y el trópico de Cáncer, que lo que hacen es señalar la zona tropical del país. Como podemos ver, nosotros no estamos incluidos ya dentro de la zona tropical, nosotros estamos más al norte. También debemos de recordar que los paralelos están divididos en 60 partes de una forma sexagesimal. Estas 60 partes en las que está dividido le vamos a llamar minutos. Porque son 60 minutos y a la vez cada minuto está dividido en 60 segundos. Es decir, que la precisión en la que se puede ubicar cualquier punto es totalmente precisa, o sea, cuestión de centímetros en el planeta Tierra. Muy bien,
Esto es en cuanto a los paralelos. Pero por otro lado también tenemos las medidas de longitud. Todas estas son medidas de latitud. A esto es la latitud. ¿De qué lado está? ¿Del norte o del sur? Pero también tenemos las llamadas líneas de longitud, que van del polo norte geográfico al polo sur geográfico. Debo de aclarar algo, mencionar algo. El polo sur y el polo norte geográfico, que es donde se ubica la Tierra físicamente, no corresponde al polo norte magnético. El polo norte magnético se mueve, está en movimiento, tiene que ver con el núcleo de la Tierra y el magnetismo que provoca. Pero el polo norte también, al estar los hielos en movimiento, deben de estar moviendo la bandera para colocarlo exactamente donde es. Pero estas líneas, imagine usted la esfera, parten del polo norte al polo sur. Y los ingleses, que fueron los organizadores de todo este asunto, decidieron que en Greenwich, el poblado de Greenwich que pertenece a Londres, fuera conocido como como la longitud cero, o el meridiano cero, el meridiano de Greenwich. Este es el meridiano cero que atraviesa la Tierra. Y hacia el este se dividió también, igual, recuerde que al verlo de frente sí se ve una línea así, pero luego se vería de esta manera y de esta forma. Se dividió también en grados, pero son 180 grados para darle toda la vuelta a la Tierra hasta la mitad. 180 grados este y 180 grados oeste. Y a estas líneas, ¿verdad? Las vamos a conocer como los meridianos. Los meridianos. Los meridianos están también divididos en forma sexagesimal, es decir, en 60 partes, de tal manera que podemos decir, se encuentra a 20 grados este, 52 minutos, 32 segundos, por decir algo, y luego nos faltaría, ¿verdad?, la latitud. Entre la medida de la latitud y la longitud, nosotros podemos ubicar cualquier punto. Mientras que los paralelos, la latitud está en 90 grados, los meridianos, la longitud está dividida en 180 grados, en un ángulo de 180 grados, porque abarca la mitad del hemisferio. Ahora aparece frente a ustedes nuevamente la imagen de que coordenadas geográficas, usted lo puede allí comparar con lo que hemos estado viendo aquí en el pizarrón. En la siguiente imagen tenemos un ejemplo muy claro que usaremos la ciudad de El Cairo, en Egipto. La ciudad del Cairo, primero, tomando su latitud, es latitud norte y se encuentra a 31 grados norte, a 30 grados norte, 30 grados norte del Ecuador, hacia el polo norte, por tanto es norte, 30 grados norte. Y en cuanto a su longitud, 31 grados este. Ahí nuevamente puede usted ubicar el trópico de Cáncer, que es sería 23 grados 5 minutos, y el trópico de Capricornio, 23 grados 5 minutos sur. Ahí está la ciudad del Cairo, ubicada en 30 grados norte y 31 grados este en cuanto a su latitud y longitud. Le dejé de tarea, mi hermano, el que usted nos enviara por correo electrónico para los primeros 5, nos dijera dónde se ubicaba la ciudad de Jerusalén. Y ahora aparece frente a ustedes la respuesta. Jerusalén se encuentra a 31 grados 47 minutos norte de latitud
y de longitud está a 35 grados 13 minutos este. Esa es la respuesta correcta. Si usted así lo envió y fue de los primeros 5, tiene usted un punto extra para su siguiente tarea o examen, como usted lo prefiera. Yo le enviaré un correo y usted me contestará en qué va a querer ese punto extra. Continuamos entonces con la clase del día de hoy. El día de hoy, hermanos, estaremos observando, hermanos, hermanas, estaremos dando introducción, entrando al tema de Palestina. Palestina, una breve mirada a todas las tierras bíblicas. Primero que nada, debemos de dar un repaso, llamémosle así, un estudio general de la tierra de Palestina. Debemos ubicar una serie de elementos, una serie de nombres, de lugares, para luego poder pasar a un estudio más profundo de mapas en relación al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, que es el grueso de nuestro curso. Pero observemos este mapa que tiene usted frente a usted, un mapa de Palestina. Y se nos dice que este mapa de Palestina, rápidamente ubicamos nosotros el título, rasgos físicos. Lo que se nos está presentando aquí son los rasgos físicos. No hay divisiones políticas estrictas, o sea, no hay líneas que nos señalen las divisiones políticas, pero usted verá que hay nombres allí como Basán, Moab, Edom, pero tienen que ver con los rasgos físicos. Luego del título vemos nosotros la escala, es una escala gráfica. En la escala gráfica superior se nos habla de millas y en la gráfica inferior de kilómetros. Rápidamente también observamos la rosa de los vientos y se nos señala dónde está el norte. De hecho, el mapa está completamente acorde a los puntos cardinales, o sea, se ha acomodado al norte. El norte estrictamente está hacia la parte superior, el sur, y usted dirá, ¿por qué los dos están con la letra O? Porque no hay problema, no es una letra O, es más bien un círculo, porque se espera que el estudioso de un mapa sepa que el este está a la derecha y el oeste hacia el sur. Probablemente haya otra razón, y si usted la llega a investigar y a conocer, le daré también un punto extra. Eso es lo que podemos observar rápidamente en nuestro mapa, también los colores que se encuentran allí. Pero observemos estos rasgos físicos fundamentales. El mar Mediterráneo al oeste de Palestina. Hacia el norte parte el Mediterráneo también, pero Basán, la tierra de Basán hacia el norte. Hacia el suroeste vamos a encontrar el Negev. Hacia el este está el desierto arábigo, donde está Moab, donde está Galaad, y hacia el sureste vamos a tener Edom, de lo que es. ¿Qué es lo que vamos nosotros a estudiar en esta clase acerca de la tierra de Palestina? Bueno, vamos a estudiar el nombre. Vamos a estudiar los nombres de la tierra de esta región, de Canaán, de Palestina, de Israel. Luego estaremos estudiando los nombres del pueblo de Dios en la tierra, para finalmente observar algunos detalles sobre Palestina que son fundamentales, que son muy importantes y que son básicos en nuestro estudio. Primero que nada, la tierra, los nombres de la tierra. La tierra es llamada de 4 diferentes formas, como aparece en su pantalla. Primero que nada, la tierra es llamada Canaán. Ahora, la tierra va a ser llamada de diferentes nombres por los diferentes habitantes que ha habido a través del tiempo y que han ocupado la tierra. De hecho, el nombre Palestina, que es el último que vamos a observar, es así porque actualmente la tierra es conocida de esa manera. Pero el primer nombre que debemos observar es Canaán. Y esto se debe a que los descendientes de Noé, Sem,
Cam y Jafet se van a dispersar por la tierra. Y Cam, a través de su hijo Canaán, va a ocupar la tierra de Canaán. De esta manera es llamada la tierra de Canaán, por el hijo de Cam que se llamaba Canaán. Génesis 10, 6 y 15 al 20. Por eso el nombre más antiguo con el que vamos a poder identificar esta tierra es la tierra de Canaán, porque Canaán, hijo de Cam, llegó a vivir en esa región. Y es el primer nombre aplicado a la tierra en la Biblia y es usado frecuentemente a través de todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando usted escuche la tierra de Canaán, será básicamente esta región que nos va a acompañar en todo este estudio. De hecho, si vamos nosotros a observar Egipto, si vamos a observar a Babilonia, si vamos a estudiar el río Tigris, el Éufrates, Mesopotamia, si vamos a estudiar, todo lo que estudiemos va a ser en relación a la tierra de Canaán, que es su primer nombre. Esta es la tierra, ¿verdad? También la tierra prometida. En Génesis 12:7, 15, 18 al 21 también, vamos a encontrar que esta es la tierra que Dios le prometió a Abraham que le iba a dar a él y a todos sus descendientes. En consecuencia, es llamada la tierra prometida. Usted puede estar en este momento observando esta tierra prometida en el mapa o Palestina. Es cierto que en este momento en el mapa que usted observa no hay divisiones políticas, pero básicamente la tierra de Canaán o Palestina es lo que usted está observando, es lo que usted en este momento se encuentra viendo. Y se va a llamar la tierra prometida porque la tierra de Canaán es la tierra que se le va a prometer a Abraham. También va a ser llamada la tierra de Israel porque los descendientes de Abraham, cuando salen de Egipto, regresan a esa tierra que le había sido prometida a Abraham, tierra que había habitado Canaán, hijo de Cam, y a la cual se les había entregado y que a su vez habían heredado de su padre Jacob, de su padre Isaac y de su padre Abraham. Así es que es conocida como la tierra de Israel, Israel como un pueblo, como una nación. El nieto de Abraham, Jacob, fue renombrado Israel. Recuerden, él se llamaba Jacob, pero se le va a cambiar el nombre por Israel en Génesis 32, 24 al 32. De tal manera que sus descendientes fueron llamados israelitas. Y fueron ellos quienes realmente tomaron posesión de la tierra. Josué iba al mando del pueblo de Israel para tomar la tierra prometida y poderle llamar la tierra de Israel. Las tribus se fueron distribuyendo por toda la tierra de Canaán, por toda la tierra prometida, para llegar a formar lo que fue Israel, la tierra de Israel. Finalmente, el último nombre va a ser el de Palestina. Este pequeño país a menudo es referido, como lo señalaba, como Palestina. No obstante, este nombre llegó a ser usado después de los días bíblicos, es decir, que si usted busca en la Biblia, en nuestra traducción Reina Valera de la Biblia, nunca va a encontrar el nombre Palestina. En Éxodo 15:14, en Isaías 14:29 al 31 y Joel 3:4 se habla de la tierra de los filisteos o Filistea, que en algunas versiones es deletreado Palestina. Es decir, que si en algunas versiones alguien encuentra la palabra Palestina, pues no se refiere a Israel, sino que se refiere a Filistea. En todos estos pasajes, el minúsculo país de Filistea en el valle costero del suroeste, ¿verdad? Se refiere a Filistea. El gobierno romano que controló la tierra en los días del Señor Jesucristo y siguientes, es quien va a darle, ¿verdad?, primero que nada este nombre. Hubo un conflicto constante
entre los romanos y los judíos, que pues no aceptaban, odiaban a los romanos y su dominio. Y finalmente, en el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos van a sitiar a Jerusalén, la van a capturar, la van a destruir junto con el templo, y van a expulsar a los judíos, a todos los israelitas, van a expulsar a todos los que dominaban esa tierra, los que vivían allí, van a ser expulsados totalmente de allí, de Jerusalén, aunque a algunos se les va a permitir vivir en sus alrededores. Finalmente, un siglo después de la muerte de Jesús, en el año 135 después de Cristo, va a estallar otra revuelta. Es decir, los que quedaron viviendo allí alrededor, en este punto ya llamados judíos, van a tratar nuevamente de tomar su tierra, pero esta vez los romanos destruyeron toda influencia judía en la tierra, y los judíos que no fueron asesinados fueron desterrados definitivamente de esa tierra. La ciudad fue reedificada totalmente con contornos romanos, con otros pobladores, y fue considerado como ofensa capital que fuera visto un judío cerca de esta región. Es decir, si un judío podía ver Jerusalén a lo lejos, la pena de muerte pesaba sobre él. El nombre del país fue cambiado a Palestina de Siria. Desde entonces ha sido conocido primariamente como Palestina. Es decir, que el nombre actual de Palestina se debe a los romanos, que van a renombrar esta región expulsando a los judíos, asesinando a los judíos ahí asentados en el año 135 después de Cristo y hasta nuestros días. Por tanto, los palestinos son los pobladores que quedaron en ese lugar y que poblaron y repoblaron, que salieron y regresaron a través de los siglos. Cuando uno estudia la historia de la ciudad de Jerusalén, después del año 135 a la actualidad, verá que han sido un cambio permanente de pobladores, a tal grado que quienes vivían en esa región fueron llamados los palestinos, porque vivían en la región de Palestina. Es decir, primero fue el nombre de Palestina, Palestina de Siria, y luego la gente que llegó a vivir allí fueron llamados como la tierra, palestinos. Así es que independientemente de dónde llegaran y de qué parte del mundo llegaron a vivir allí, fueron llamados palestinos hasta hoy en día. Con el tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, Israel va a regresar a esa tierra. Los ingleses, que tenían el dominio de Palestina, les van a entregar un pedazo de tierra para que ellos formaran su propia nación, en donde históricamente ellos habían vivido, pero los palestinos no van a aceptar, junto con el mundo árabe, esta situación que va a dar pie a las guerras entre Israel y los pueblos árabes, específicamente los palestinos. Israel empezó a retomar las tierras que le pertenecían, que les habían sido entregadas en un pasado por Abraham, por la conquista, y van a retomar la conquista de Palestina hasta el día de hoy, y van a ir tomando cada vez más y más territorios. Bueno, eso en cuanto a los nombres de la tierra. También es importante que usted se vaya familiarizando con estos 4 nombres: la tierra de Canaán, la tierra prometida, Israel, la tierra de Israel, y Palestina, porque se irá usando de manera indiferente mientras el curso dura, de otra manera, pero usted no se debe de confundir, sino que debe de identificar que es la misma tierra, pero en diferentes tiempos, en diferentes momentos y por diferentes razones. Se hace igualmente importante el que podamos identificar los nombres del pueblo de Dios en la tierra. Y básicamente son 3 nombres los que, con los que vamos a identificar al pueblo de Dios en la tierra de Palestina, en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, en la tierra de Israel. Primero, hebreos. El pueblo de Dios que vivía en la tierra también fue llamado por varios nombres. El nombre más antiguo fue hebreo. Hebreo tiene un significado: extraño o extranjero.
El significado más preciso para hebreo es extranjero, y fue aplicado a Abraham porque vino de Ur y vivió como extranjero entre sus vecinos canaanitas. Génesis 14:13, es decir, que los descendientes de Canaán, hijo de Cam, los descendientes de Canaán eran los canaanitas. Y cuando Abraham, el extraño, el extranjero, llega a vivir en esa tierra, porque Dios le dice, yo te voy a dar esta tierra, todo lo que veas, todo lo que pise tu pie, yo te lo voy a dar. Los canaanitas le van a llamar a Abraham el hebreo, el extranjero, el extraño que va a vivir en medio de ellos. De allí, todos los descendientes de Abraham van a ser llamados los hebreos. Los egipcios llamaron a sus descendientes hebreos mientras moraron en Egipto. O sea, para ellos, los descendientes de Abraham, que nosotros conocemos como Israel, como el pueblo de Dios, para los egipcios eran los hebreos. Para los días del Nuevo Testamento, la palabra es usada para contrastar a uno que retenía las antiguas leyes y tradiciones judías con aquellos que aceptaban la forma de vida griega, Filipenses 3:5. Un judío que usara la palabra en esta forma estaría queriendo decirlo como un honor. Es decir, que cuando nosotros leemos que para los egipcios era abominación comer con un hebreo, se refiere a comer con un extraño. Si no era egipcio, no comía con ellos. Aparte, debían de comer aparte, porque no estaban civilizados ni eran egipcios como ellos. No se refiere a todos los hebreos, pero con el tiempo vamos a ver que es a los descendientes de Abraham a los que se les va a llamar hebreos, pero en los tiempos del Señor Jesucristo, los hebreos eran los que guardaban la manera de vivir según la palabra de Dios, las tradiciones judías, ¿verdad? Y las enseñanzas de los líderes religiosos, mientras que los que aceptaban el helenismo, es decir, la forma de vida griega, pues no podían llevar el nombre hebreo, sino más bien que usaban la palabra judío. Los judíos, los hebreos, ¿verdad? Para un judío que le dijeran hebreo era un honor. El segundo nombre que debemos nosotros de observar es precisamente el nombre israelita o hijos de Israel. Israelita significa hijo de Israel, descendiente de Jacob. Ahora, debemos de recordar que este es el nombre usado lo más frecuente en el Antiguo Testamento, porque se refiere al momento en el cual Dios le va a cambiar a Jacob el nombre, que significaba engañador, por Israel, que significa el que lucha con Dios, o el que vence con Dios, o el que vence por Dios, o príncipe de Dios incluso, y que fue preferido por el pueblo de Dios, los judíos, que ahora sí los conocemos, puesto que el nombre mismo declaraba que era un descendiente de Abraham. Al ser hijo de Israel, era hijo de Isaac, era hijo de Abraham, y por tanto un heredero de las promesas que se le habían hecho a él. El último nombre que debemos de observar y de entender es el término judío. Y el término judío no es usado hasta mucho después en la historia del Antiguo Testamento. En segundo del libro de Reyes 16:6 observamos esto. Fue aplicado primero a aquellos que vivían en el reino sureño de Judá. Ahora, estrictamente el nombre judío correspondería a todos los descendientes de Judá. Uno de los hijos de Jacob fue Judá, no era el primogénito era Rubén. Pero Judá, uno de los hijos de Jacob, fue cabeza de las 12 tribus de Israel. Por tanto, los judíos eran los descendientes de Judá, estrictamente hablando. Pero cuando el reino se divide a la muerte de Salomón, Roboam y Jeroboam dividen el reino en el norte y en el sur, como el mapa que está apareciendo ahora frente a usted. Aquí hay dos mapas, ponga atención al que se refiere a esto. Y puede usted notar que tanto Benjamín, que estaba muy pegado a Judá, como Simeón, que estaba totalmente rodeado por Judá, pues con el tiempo van a ser llamados judíos. Cuando el reino del norte es llevado cautivo
el reino del norte se va a llamar Israel y es llevado cautivo por los asirios, y va a ser dispersado por el mundo y nunca vuelven a regresar como grupo. Los judíos sí, es decir, el reino del sur va a ser llevado cautivo a Babilonia, se va a mantener muy unido, un círculo muy unido, aunque hay algunos que, ¿verdad?, se emparejan con la cultura y se olvidan de sus tradiciones y se convierten a la tierra donde llegaron. Hay un grupo que permanece unido, esos son los judíos. Y en vista de que fue Judá el último del reino dividido en ir a la cautividad, pues el término llegó a referirse a cualquier israelita en la cautividad. Luego fue aplicado a los pocos que regresaron a su tierra natal y finalmente a los israelitas esparcidos por todas partes. Este, por supuesto, es el término más ampliamente aplicado a los individuos de este grupo étnico hoy día. Estos términos también serán usados intercambiablemente en nuestro estudio, por lo que necesitamos estar bastante familiarizados con cada uno de los nombres. Hebreos, extraño, extranjero; israelita, descendiente de Israel; y judío, perteneciente al reino del sur. Hay algunos detalles. Ahora aparece frente a ustedes nuevamente un mapa de Palestina. Este mapa es la partición del territorio de Palestina, esa como punta de flecha que usted ve, exactamente lo que está marcado de color naranja y amarillo, eso es Palestina. Podemos ver que al norte se encuentra el Líbano, al noreste Siria, al este Jordania, hacia el suroeste Egipto y hacia el oeste y noroeste el mar Mediterráneo. Este mapa señala de color amarillo el estado árabe y de naranja el color, lo que era el estado judío. Actualmente todo eso es el estado judío, y quienes se han quedado sin territorio pues son los palestinos. Pero ese es un mapa de 1947, como originalmente fue distribuido por la Organización de las Naciones Unidas, y este territorio fue cedido por el Imperio Británico. Pero hay algunas características importantes que debemos observar de Palestina. Primero, la extensión. Tiene un territorio de 23,000 kilómetros cuadrados. Eso equivale al 31% de nuestro estado. El estado de Baja California, si usted lo observa en un mapa, Palestina equivaldría a menos de un tercio del territorio de nuestro estado. Eso es para que usted pueda notar lo pequeño que realmente es. Es extremadamente pequeño, es un pedacito de tierra, pero tiene una importancia fundamental, ya que la paz del planeta, la paz de todo el mundo, de todas las naciones, depende de lo que está ocurriendo aquí en Palestina. Nuestro estado tiene una extensión, insisto, más de tres veces el tamaño de Palestina. Dan, la ciudad más al norte de Palestina, estaba a 241 kilómetros de Beerseba, la ciudad más al sur. Es decir, que lo largo de este territorio es apenas de 241 kilómetros. Desde el punto más al norte, más cercano al Líbano, hasta la parte sur, que va a dar, que va a tener allí frontera con el mar. Después olvidé el nombre del mar, luego se los doy, o investíguelo usted. Va a ser 241 kilómetros. La distancia, por ejemplo, entre Tijuana y San Quintín es de 286.2 kilómetros, con la carretera y lo sinuoso que pueda ser hacia el sur, en dirección sur de Tijuana, de tal manera que es aproximadamente la misma distancia. Es decir, todo Palestina sería tomar un auto aquí en Tijuana
e ir a San Quintín. Y al llegar a San Quintín se acabó Palestina de norte a sur, de sur a norte. Eso quiere decir, estos 241 kilómetros quiere decir que en tiempos del Señor, montando en camello y sin parar, equivaldría a un viaje de aproximadamente 2 días. Si quisiera hacerlo con una caravana de camellos, el viaje se extendería a 1 semana, y si quisiera hacer un viaje con carreta y con niños, el viaje podría extenderse hasta 1 mes. La anchura, como puede usted notar en el mapa, varía. En el norte son solo 48 kilómetros de ancho, desde el mar Mediterráneo hasta el Valle del Jordán, mientras que en el sur es de 88.5 kilómetros, desde Gaza hasta el Mar Muerto. Esa es la parte más ancha de la tierra de Palestina, 88.5 kilómetros, que abarcaría probablemente de aquí adelantito de Tecate. Es decir, extremadamente estrecho el territorio, pero a su vez de una enorme y gigantesca riqueza. El término Canaán se aplicó solamente al costado occidental del Jordán. Si usted observa el Mar Muerto, en el mapa aparece como Dead Sea, en azul, y empieza usted a seguir esa línea hacia el norte, va a llegar nuevamente a un lago. Ese es el lago de Genezaret, ese es el mar de Galilea. Y toda esa línea que usted siguió, ese es el río Jordán. Entonces, hacia el este, que también es conocido como occidente, del lado del Jordán, eso no era Jordania, hacia el oriente, quiero decir, hacia el este. Palestina o Canaán siempre fue del lado del Jordán hacia el oeste, hacia el occidente, hacia el costado occidental del Jordán, que iba a dar hasta el mar Mediterráneo. Todo eso fue conocido como Palestina. De hecho, el río Jordán es frontera que señala y divide a Palestina de Jordania. Bueno, ahora aparece frente a ustedes un mapa más, uno más, que nos va a recordar los climas y las alturas. Este es un mapa topográfico donde se nos señala el nivel del mar, el nivel medio del mar Mediterráneo. Aparece como una línea y ahí precisamente dice nivel del mar Mediterráneo. Y como podemos observar, tenemos el monte Hermón, que tiene nieve perpetua, es decir, está tan elevado el monte Hermón que todo el tiempo tiene nieve. Y por otro lado tenemos los niveles del Mar Muerto, que alcanza temperaturas de hasta 47, 48 y en algunos momentos de la historia hasta 50 grados centígrados, mientras que el monte Hermón maneja temperaturas por su altura por debajo del cero. Y así vamos encontrando en este mapa pues la altura de Hebrón, de Belén, de Jerusalén, el monte de los Olivos, el monte Gerizim, Siquem, el monte Ebal, el monte Gilboa, el monte Tabor y los diferentes lugares. Por ejemplo, la depresión del Valle del Jordán es apta para la siembra del olivo, de la uva, porque está por debajo del nivel medio del mar. Eso implica altas temperaturas. De hecho, la tierra de Israel es extremadamente parecida a la tierra en la cual nosotros vivimos. Vivimos en un clima mediterráneo. Eso quiere decir que llueve en invierno, eso quiere decir que el verano es extremoso, eso quiere decir que hay regiones desérticas, eso quiere decir que se puede cultivar la uva, que se puede cultivar el olivo para dar la aceituna, que la vegetación será árida, desértica, semidesértica, que en invierno va a ser mucho frío, insisto, con lluvias, que la mayoría del tiempo está templado y que también depende de la altura en la cual uno se encuentre. La variedad y la riqueza de la tierra prometida fue tal
que el Señor le llamó la tierra que fluye leche y miel, porque por un lado permitía grandes extensiones para sembrar la tierra, grandes extensiones para el pastoreo, extensiones importantes también para poder vivir. Jerusalén mismo en un monte que dominaba militar y estratégicamente alrededor. Así es que Israel, Palestina, Canaán viene a ser un lugar muy importante, extremadamente importante, ¿no? El centro del mundo, no solamente espiritual, sino también geopolítico. De allí la importancia de poderlo entender y, por supuesto, poderlo correlacionar con todos los eventos bíblicos. La próxima semana estaremos continuando con nuestra clase, la cual dejaremos aquí. Esperamos que toda esta información les sirva de fundamento para poder entrar y seguir avanzando en nuestra clase. Que Dios le bendiga. Gracias.